Bueno, pues buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy les voy a explicar acerca de la interconexión entre la pantalla táctil y el PLC. Entonces, para eso tenemos que abrir los dos programas, tanto el Video Designer como el Sound Machine. Entonces, recuerden lo que se había dicho en el anterior video, en la anterior clase. Todos estos elementos se conectan entre sí y se interrelacionan mediante sus direcciones IP, ya que la computadora, el PLC y la pantalla táctil van a estar conectadas todas a un mismo switch. Entonces, de esa manera nosotros podemos programar cada uno de estos elementos. Bueno, se nos ha abierto el Video Designer. Vamos a crear un nuevo proyecto. Pueden poner cualquier nombre, le voy a poner proyecto 1. Recuerden que estos elementos ustedes ya los deben recordar bien. Cuál es la pantalla táctil que tenemos en el laboratorio y cuál deben seleccionar. Para este caso, y bueno, ya les voy a escribir aquí en la pantalla cuando edite el video. Vamos a decir que la computadora es 192.168.0.1. Supongamos que mi pantalla táctil es 192.168.0.2 y el PLC es 192.168.0.3. ¿Sí? Entonces, quedemos con esos tres números para la clase. Entonces, ¿qué va aquí? Aquí va la dirección IP de la pantalla táctil. Entonces, habíamos dicho que la pantalla táctil es 192.168.0.2. ¿Sí? Muy bien, entonces pongamos esto, ¿no? Listo, entonces con esto nosotros ya estamos programando a la pantalla táctil. 192.168.0.2. Ponemos siguiente y ponemos finalizar. Bueno, aquí me apareció si deseo sobreescribirlo. Más era por el hecho de que ya lo había utilizado antes, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera ya tenemos abierto nuestro entorno de vídeo para poder programar. Ahora vamos a programar en cambio nuestro PLC. Creamos un nuevo proyecto. Recordemos colocar el PLC que nosotros estamos utilizando en el laboratorio, que es del TM221CE40L. Seleccionamos, reemplazamos y listo, ¿no? Y listo, ya podemos programar. Recuerden que cuando sea puesta en funcionamiento, aquí tenemos que poner la dirección IP del PLC, ¿no? Si es que está bien programado todo, aparecerá automáticamente aquí, si no tenemos que hacerlo manualmente. En este caso yo no lo voy a hacer porque no puedo conectarme físicamente en este momento, pero asumamos que la dirección IP del PLC es 192.168.0.3. Listo. ¿Qué voy a hacer ahorita en este momento como diseño explicativo? Voy a hacer un encendido y apagado de un motor. Asumamos que es el encendido y apagado de un motor, pero todo lo vamos a hacer simulado. Es decir, para este caso solo vamos a hacer más bien lo que vamos a hacer es una aplicación del enclavamiento. ¿Sí? El circuito más básico que existe, ¿no? El enclavamiento. Tenemos la retroalimentación y listo. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros ya tenemos hecho algo. Pero todos estos elementos yo no los voy a conectar externamente en el PLC, sino simplemente los voy a visualizar en la pantalla táctil. Entonces, en la pantalla táctil yo voy a colocar un pulsador de encendido, un pulsador de apagado y una luminaria que me indique que esto está funcionando. Solo eso es lo que yo voy a colocar en la pantalla táctil y aquí. Entonces aquí viene lo interesante, ¿sí? Hasta ahora, de los elementos tipo bit o booleano o elementos discretos, nosotros hemos utilizado de este tipo 3 en el PLC. ¿Sí? 3 elementos o 3 registros de este tipo. Tenemos
los registros de entrada, los registros de salida y los registros virtuales o de memoria. Los registros de entrada, recuerden, son los porcentual y 0 punto la entrada que utilicemos. Los de salida son los Q, 0 punto la salida que usemos, y los virtuales o de memoria son los porcentual M. Estos tres elementos son tipo bit o tipo booleano. ¿Qué estoy diciendo cuando me refiero a estas palabras? Tipo bit, tipo booleano o tipo discreto. Estas tres palabras me representan algo, y es que en estos registros solo puedo grabar dos tipos de datos, o 0 lógico o 1 lógico. Cuando yo expliqué en algún video de los anteriores cómo es que funcionaba la entrada para activar un PLC, recuerden, si yo ponía un pulsador normalmente abierto ya en el PLC en la parte exterior, cuando yo no lo pulsaba no había paso de corriente eléctrica. Lo que estaba haciendo es que a esa entrada yo simplemente le estaba dejando con 0 lógico. En el momento que yo presionaba el pulsador y la corriente pasaba por este pulsador e ingresaba al PLC por la entrada que yo había seleccionado, lo que estaba haciendo es digitalmente creando un 1 lógico. De la misma manera, cuando yo activaba una salida, estaba mandando un 1 lógico a esa salida. Cuando no la activaba, la tenía en 0 lógico. Es decir, yo no he tomado datos de 3, 4, 5, 255. No, en estos registros yo solo manejo dos tipos de valores, o 0 lógico o 1 lógico. Nosotros en el transcurso de este año, de este curso, de este nivel, vamos a manejar dos tipos de datos. Los tipo bool o tipo bit o tipo discreto y los tipo entero. El siguiente video y su siguiente rotación será acerca de eso, acerca de los valores que son mayores a 1. En este momento solo vamos a manejar valores de 0 lógico o 1 lógico. Muy bien, tenemos estos tres tipos de registros, pero para comunicarme yo entre la pantalla táctil y el PLC de manera digital, solo puedo utilizar un tipo de registro tipo bit. ¿Cuál es ese? Es el registro de memoria. Los de entrada y los de salida no me sirven para comunicarme con el PLC. Estos registros de entrada y salida me sirven para comunicarme exteriormente al PLC, físicamente exterior al PLC. Pero cuando yo quiero enviar un dato a la pantalla táctil, voy a basarme en los elementos tipo M. Entonces, en la pantalla táctil, vuelvo y repito, voy a hacer un pulsador de encendido, otro pulsador de apagado y una luminaria o indicador visual que me represente al encendido de algo, ¿no? Entonces, este es el pulsador de entrada, de activado, pero a este le voy a llamar M1. Al de apagado le voy a llamar M0. Y al de salida le voy a llamar M2. La retroalimentación obviamente es M2. La pregunta que le he hecho siempre a los estudiantes: si este circuito yo cargo al PLC y no conecto nada, no conecto una pantalla táctil, este programa no me sirve, porque no tengo elementos conectados exteriormente, no tengo entradas, no tengo salidas conectadas, solo tengo elementos de memoria. ¿Cuándo tiene sentido este circuito? Cuando yo me comunico con el PLC. Muy bien, entonces en este momento lo que haría es cargar este programa. Si estuviera conectado a un PLC físicamente, ya podría conectar. Asumamos que hice eso, ¿no? Asumamos que cogí una dirección IP 192.168.0.3, le puse inicio de sesión y después le puse iniciar controlador, ¿sí? Por favor, vamos a asumir que hicimos eso y le dejamos ya el programa listo. Una vez que hemos hecho eso, ahora nos vamos al video design. Entonces decíamos que vamos a tener tres elementos, dos de entrada y dos de salida. Un pulsador de encendido, otro pulsador de apagado y un indicador visual. ¿De dónde sacamos eso? De acá. ¿Sí?
¿De dónde sacamos eso? Pues de acá, miren. Aquí donde dice interruptor. Vamos a crear el pulsador de inicio. Recuerden que el pulsador de inicio era con M1. No se olviden, ¿sí? Era con M1. Miren. Vamos a programar este de aquí, ¿sí? El de aquí. M1. Vamos a ver. Entonces, vamos al vídeo. Seleccionamos el pulsador y lo dibujamos. Miren. Y se nos crea el pulsador y se nos abre inmediatamente esta ventanita. ¿Sí? Aquí ya podríamos especificar todo de nuestro elemento. ¿Sí? Así es como se crea pulsadores. Por este momentito le vamos a dar clic en cancelar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de hacer eso, antes de crear pulsadores, elementos de entrada o de salida, tenemos que crear la interfaz de comunicación entre la pantalla táctil y el PLC. Me explico. Ustedes al inicio colocaron la dirección IP de la pantalla táctil en este programa de Video Designer, pero ahora también deben especificar que se van a comunicar también con un PLC. Para eso nos vamos a ir acá donde dice administrador de entradas y salidas. Le damos clic derecho, ponemos nuevo controlador, vamos a seleccionar el controlador Modbus TCP/IP, es decir, cómo nos vamos a comunicar entre la pantalla táctil y el PLC es a través de un cable tipo Ethernet, pero es un Modbus TCP/IP. Y el equipo es un equipo Modbus. Ponen aceptar y les aparece ahora esta ventanita de aquí. Y dice dirección del equipo. ¿Qué dirección IP debo colocar aquí? Es algo que siempre suelen equivocarse. La dirección IP que tengo que colocar aquí es la del PLC. Porque la dirección IP de la pantalla táctil ya le coloqué al inicio del programa, especificando que este programa está hecho para la dirección IP de una pantalla táctil, que en este caso era una 192.168.0.2. En cambio, ahora ¿qué estamos haciendo? Ahora le estoy diciendo al programa que se va a cargar a la pantalla táctil, que además va a comunicarse con otro equipo, que es un equipo tipo Modbus. Nosotros sabemos que es un PLC, pero el programa no lo sabe, así que el programa lo único que sabe es que se va a comunicar con un equipo Modbus de una dirección IP 192.168.0.3, que para este ejemplo que yo les di era nuestro PLC. En la práctica ustedes deben ver cuál es su PLC y programa. Algo que no deben olvidarse tampoco es de colocar aquí esta opción. Si ustedes no colocan esta opción, si ustedes no la colocan, mi programa no va a saber cómo comunicarse, es decir, cuáles son las variables que va a utilizar. En este momento nosotros vamos a utilizar solo un tipo de variable, que es la tipo porcentual n. Pero si no le damos clic a esto, nunca vamos a poder comunicarnos porque no vamos a tener la opción de escoger estas variables. Si le damos clic aquí, ya tenemos esa opción. Ponemos aceptar y nos aparece este mensaje que dice: todas las direcciones de dispositivos asociados con este equipo serán convertidas a este formato. ¿Desea continuar? Sí. Listo. Hemos creado la interfaz de comunicación. Es decir, al hacer esto de aquí, le estamos diciendo a nuestra pantalla táctil que una vez que carguemos el programa en esa pantalla, también vamos a tener la opción de comunicarnos con un elemento tipo Modbus, que en nuestro caso es un PLC, y que esté atenta a recibir información de ese equipo. En el video anterior no hicimos esto. ¿Por qué? Porque simplemente hicimos un pequeño programa en la pantalla táctil. Ahora sí nos estamos comunicando con la pantalla táctil y con el PLC. Espero que hayan comprendido esto. Ahora sí, vamos a crear un pulsador de entrada. Vamos a crear el M1. El M1. Damos clic aquí, generamos el pulsador y tenemos esto. Muy bien, tenemos esto. Ahora, tiene un nombre específico, podemos dejarle como interruptor.
Podemos ponerle interruptor con piloto, es decir, cuando presionemos encienda el pulsador, pero no lo vamos a hacer tan interactivo en este momento. Y tenemos las tres opciones que ocurren en un pulsador sin que nosotros lo hayamos notado antes. Cuando nosotros presionamos un pulsador o cuando interactuamos con un pulsador, tenemos tres momentos. Lo que ocurre cuando se pulsa, lo que ocurre durante la pulsación y lo que ocurre al liberar la pulsación. Nosotros solo vamos a utilizar dos momentos específicos. ¿Qué ocurre cuando pulsamos y qué ocurre cuando liberamos? ¿Qué está ocurriendo cuando nosotros tenemos un pulsador normalmente abierto conectado a una entrada del PLC? Si no lo pulsamos o cuando está liberado, lo que tenemos es un 0 lógico. Y cuando pulsamos tenemos un 1 lógico. Ese mismo sentir debemos manejarlo aquí. Entonces, cuando yo voy a pulsar este botón, voy a hacer una operación de 0 lógico o 1 lógico. Entonces esa operación es tipo bit. Al pulsar voy a hacer una operación tipo bit en este pulsador. Y cuando presione, ¿qué estoy haciendo? Voy a enviar un 1 lógico. Ese 1 lógico aquí se traduce como set o CT. ¿Sobre qué variable? La variable que vamos a manejar en este momento es la M1. Entonces estamos haciendo una operación al pulsar tipo bit de seteo sobre la variable M1. Para colocar esa variable damos clic en este poquito de aquí. Cogemos la opción que es tipo booleano, quitamos de esta la tipo entero, ponemos nueva variable y aquí dirección del dispositivo ponemos la variable que vamos a utilizar, que es la M1. Miren, aquí estamos creando una variable M1. Ponemos aceptar y ya la creamos. Ahora si la seleccionamos, ponemos aceptar y agregamos. Listo, entonces ya estamos diciendo que cuando yo pulse este botón voy a hacer una operación tipo bit de seteo, es decir, voy a cargar un 1 lógico. ¿En qué variable? En la bool 01, que en este caso era el porcentual M1. ¿Sí? Durante la pulsación no le vamos a hacer eso. Al pulsar hacemos set, al liberar tenemos que hacer un reset. Entonces vamos a hacer igual. Al pulsar, miren, era una operación tipo bit de seteo sobre la bool 01. Al liberar vamos a hacer una operación tipo bit de reseteo sobre M1. Como ya la creamos, solo seleccionamos, ponemos aceptar y agregamos. Hemos programado el pulsador. Ponemos aceptar y miren, ya tenemos creado nuestro pulsador. Este va a ser mi pulsador de encendido. Ahora creemos nuestro pulsador de apagar. Pulsador de apagar. ¿Sí? De la misma manera, le damos clic y nos aparece esta opción. No importa que sea de apagado, recuerden. Yo siempre les había recomendado que exterior al PLC siempre pongan pulsadores normalmente abiertos. ¿Dónde es que especifican si el mismo es cerrado o abierto? Programa. Miren, aquí yo tengo un elemento M0 normalmente cerrado. Pero ustedes no se preocupen de si el programa está cerrado o abierto. En la pantalla táctil siempre manejen la misma lógica. Al pulsar hacen seteo, al liberar hacen reseteo. No importa si en el programa está el elemento normalmente abierto o normalmente cerrado. Ustedes a los pulsadores pónganle siempre la misma lógica para que no se confundan. Al pulsar hacemos seteo, al liberar hacemos reseteo. Entonces, vamos a ver. Estamos creando ahora el M0. Al pulsar es una operación tipo bit de seteo sobre qué variable. Ahora es la variable M0. ¿Sí? Entonces, como no la tenemos, la creamos. Ponemos nueva variable, creamos aquí y ponemos el 0 que ya está puesto. Entonces, como aceptar, selecciono, acepto y agrego. Entonces al pulsar tengo una operación tipo bit de seteo sobre el bool 02, que en este caso es M0. Y al liberar voy a hacer una operación tipo bit de reseteo
sobre la variable M0, que es la bool 02, pongo aceptar, pongo agregar. Y listo. He programado mi pulsador de apagar. Pongo aceptar y ya lo creo. Entonces, cuando presione este, el de aquí, el de mi izquierda, cuando presione el pulsador de mi izquierda, lo que voy a hacer es que voy a enviar uno lógico desde la pantalla táctil hasta el PLC. Aquí se va a hacer uno lógico y eso va a activar al M2 y el M2 se va a quedar con uno lógico. Cuando presione el pulsador de la derecha que representa el apagado, el M0, presiono este y lo que voy a hacer es enviar un uno lógico al PLC, a la variable M0. En el momento que envío un uno lógico a esta de aquí, como este es normalmente cerrado, lo que va a pasar es que este de aquí se va a abrir con el uno lógico y va a desactivar el M2. Listo, tenemos un enclavamiento. Ahora nos falta el indicador visual, que en este caso va a ser el elemento de salida de acá, que era el M2. Tenemos que crear este M2 acá. Para eso voy a utilizar una luz piloto. La dibujo acá. Bien. Le puedo dar un nombre. Y dice introduzco una variable. ¿Qué variable va a ser? Pues la M2. Presiono. Como no la tengo hecha, la creo. Como este es un elemento de salida, se dan cuenta que no hay que programar muchas cosas, sino simplemente colocar todo y listo. Solo tenemos que colocar el nombre de la variable y se acabó, porque aquí solo va a ser controlada en encendido y apagado por un medio externo. Pongo dirección de dispositivo, escribo la M2, pongo aceptar, aceptar, y ya se me creó, la selecciono y se grabó aquí. ¿Sí? Y pongo aceptar. Y listo. Hemos creado una interfaz entre la pantalla táctil y el PLC. Cuando presione el de acá, el de mi izquierda, estoy enviando un uno lógico al M1, eso activa al M2, esa información viaja a la pantalla táctil y activa a esta luminaria o luz piloto. Para yo apagar, presiono el M0, mando un uno lógico desde la pantalla táctil acá, esto se abre y se apaga el M2. Entonces el PLC envía un 0 lógico a la pantalla táctil y este M2 se apaga. Listo, es así como tenemos una interfaz de comunicación entre la pantalla táctil y el PLC. Pero podemos utilizar elementos más estéticos para generar una mejor interrelación entre el usuario y la máquina. Y eso lo vamos a explicar a continuación. Continuemos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a manejarnos el mismo ejemplo, pero voy a utilizar otros elementos un poco más interesantes, ¿no? O sea, un poco más estéticos para que nuestro circuito ya se vea de mejor manera. Entonces, vamos a borrar estos pulsadores, ¿bien? Vamos a poner pulsadores de entrada. Nos vamos acá a la caja de herramientas y a la caja de herramientas de acá, herramientas especiales del programa. Nos vamos a biblioteca de imágenes. Tenemos favoritos, biblioteca de imágenes. Y nos vamos a ir acá donde dice pulsadores 3D. Y aquí tenemos ya otros pulsadores de otra gama que se ven un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, podemos coger un pulsador no presionado en 3D de color verde. Le coloco. Y miren, entonces ya tenemos algo un poco más representativo, ¿no? El de apagado vamos a poner un pulsador rojo, igual no presionado. Listo. Y en vez de este indicador visual pongamos una luz piloto ya. Por ejemplo, podemos poner una luz piloto de color rojo.
Entonces estas se encienden de una manera diferente, ¿no? Ya se encienden de una manera especial y todo. Listo. Miren, son los tres mismos elementos que necesitábamos, 2 de entrada y 1 de salida. Pero ahora tienen un esquema un poco mejor. Recuerden, el verde va a ser la activación del M1, el rojo la activación del M0 y la baliza es activada por M2. Tenemos ahora un caso especial. Estos elementos ya de las bibliotecas generales se programan de una manera un poquito diferente, que no es tampoco tan complicado. Vamos a ver las entradas. Le doy doble clic y me aparece ahora esta ventana con 3 opciones. Esta ventana con 3 opciones. Control por pulsación. Cuando aprendamos a utilizar valores enteros, nos daremos cuenta que este pulsador yo puedo moverle en la pantalla, puedo hacerle interactivo. Se puede desplazar. Tiene la opción de pulsación, es decir, que yo esta imagen le puedo utilizar como pulsador. Y la otra es que le puedo utilizar esta imagen como elemento de salida. Es un elemento igual interactivo. Puede visualizarse o no visualizarse, o puede empezar a palpitar, a parpadear. Entonces yo solo voy a utilizar esta imagen en opción de pulsación, porque yo quiero que este botón funcione como pulsador. Entonces cojo la opción de pulsación, le pongo habilitar animación, pongo aquí en bit, en estos puntos suspensivos, y selecciono cómo es que me va a funcionar. Primero, el pulsador tipo bit, que es un pulsador nada más, uno lógico o cero lógico. Aquí ya no puedo utilizar esta opción de qué hago al pulsar y qué hago al liberar. Entonces lo que tengo que hacer es programarle de aquí. Tengo las 5 opciones. Si yo pongo solo set, quiere decir que ni bien le presione se va a quedar siempre en una lógica y no se va a apagar nunca. La otra es la opción de reset. Cuando le presiono se va a quedar en 0 para siempre. La otra es la de alternar. Presiono una vez, se hace uno lógico. Presiono otra vez, se hace 0 lógico. La otra es temporalmente activado. Es decir, que presiono una vez, se hace un 1 lógico y de ahí vuelve a ser 0 lógico. Y la otra es temporalmente desactivado. Es decir, siempre está en 1 lógico, presiono una vez, se hace 0 lógico y de ahí vuelve a 1 lógico. De estas opciones, la que más se aproxima a un pulsador en sí es un temporalmente activado. Porque le presiono, se hace 1 lógico un tiempo y se apaga, ¿sí? Y es así como funciona un pulsador. Entonces le pongo función tipo bit, cambio de bit temporalmente activado, y ¿sobre qué variable? Sobre la M1. Como ya la había creado, solo selecciono, pongo aceptar, aceptar y aceptar. Y listo, programé el pulsador M1. Lo mismo ocurre con el M0. Recuerden, ¿dónde pongo normalmente abierto? ¿Dónde pongo normalmente cerrado? Eso es en el PLC. Aquí solo programo los pulsadores todos de la misma manera. Entonces, hago pulsación, habilito la animación, pongo puntos suspensivos, la función es tipo bit, el cambio de bit es temporalmente activado. No es que porque en el programa está normalmente cerrado, entonces acá le pongo temporalmente desactivado. No, eso está mal. Pongan igual, temporalmente activado. Pongo mi botón, selecciono el M0, aceptar, aceptar y aceptar. Listo. Entonces cuando presiono el verde se activa el M2. Cuando presiono el rojo se desactiva M2. Entonces, y ese M2 va a estar en esta baliza, ¿sí? Si yo le doy doble clic a esta baliza no funciona. Entonces, ¿dónde programo la variable? La variable la programo acá. Cuando yo selecciono este elemento, acá abajo me da las opciones de este elemento. Me dice la posición en la que se encuentra. Y aquí donde dice variable está en rojo porque no he colocado ninguna variable que controle ahorita este elemento. Le doy clic en los puntos suspensivos y selecciono mi variable de salida, que en este caso era la M. Pongo aceptar. Y listo. Estaría esto funcionando de una manera mucho más estética. Y para finalizar, digamos que no quiero colocar una baliza,
sino que este circuito me va a servir a la larga para activar un motor. Entonces yo quiero que me indiquen de alguna manera que es un motor lo que estoy controlando. Fácil. Miren, voy acá donde dice biblioteca de imágenes. En sí pueden colocar cualquier imagen, pueden incluso cargarla. Yo voy a seleccionar alguna imagen de algún motor. Por ejemplo, cojo este motor de acá y le pongo una gráfica y digo, yo quiero de alguna manera representar que cuando el M2 se activa, es como que estuviera funcionando este motor, ¿sí? Entonces lo único que hago es le doy doble clic y miren, me aparecen las mismas opciones del pulsador. Es decir, yo a este motor, si le pongo en posición, puedo desplazarle en la pantalla, puedo hacer que se mueva. Eso ya vamos a aprender. Puedo hacerle que funcione incluso como si fuera un pulsador. Si pusiera aquí toda la, qué sé yo, le activar el M1 y hiciera que fuera un pulsador. Es decir, presiono la imagen y es como si fuera un pulsador. Pero en mi caso quiero que sea visual. Hay dos tipos de animación visual. La una es habilitar animación de visibilidad y la otra es habilitar animación de parpadeo. Si le doy clic aquí en habilitar animación de visibilidad y le pongo la variable M2, cuando en M2 esté 0 lógico, el motor no aparece. Y cuando tenga 1 lógico en M2, el motor ¡plac! Aparece inmediatamente. No me gusta mucho esa visibilidad, la mejor es el parpadeo. Es decir, cuando el M2 está apagado, el motor se queda así permanentemente, y cuando ingreso un 1 lógico en la variable M2, el motor empieza a parpadear. Puedo poner la velocidad rápido para que se parpadee un poco más adecuado. ¿Sobre qué variable era? Sobre la M2. Para este caso, para este ejemplo, dependerá mucho de lo que ustedes estén haciendo. Y listo. Si pudiéramos ver esto, si tuviéramos todos los elementos de aquí, el momento que yo presiono el pulsador verde con el programa que hicimos acá, se activaría M2 y este motor de acá empezaría a parpadear. Y cuando presione el pulsador rojo, el motor dejaría de hacerlo. De esa manera, señores estudiantes y señoritas, hemos concluido la explicación de cómo utilizar una pantalla táctil y cómo generar una interfase de comunicación entre la pantalla táctil y el PLC. Esa ha sido parte de su rotación número 5 y de estas clases vendrá su informe y el cuestionario. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.